La madrastra obligó a su hijastra a casarse con un mendigo solo para humillarla. Pero el día de la boda, todos quedaron sorprendidos por el impactante secreto que reveló el mendigo. El vestíbulo de la mansión estaba iluminado por velas parpadeantes, pero la oscuridad se cernía sobre el corazón de Elena. Su vestido de novia, aunque deslumbrante, pesaba como una cadena que la ataba al cruel destino impuesto por su madrastra, Isadora. «¿Pensabas que podías desafiar mis órdenes?», dijo Isadora con una sonrisa venenosa en los labios. «Ahora verás a dónde te ha llevado tu terquedad». Elena tragó saliva. Desde la muerte de su padre, Isadora había tomado el control de la fortuna familiar y la trataba como a una prisionera. Siempre envidiosa de la belleza y la bondad de su hijastra, había urdido la máxima humillación, obligarla a casarse con un mendigo, solo para empañar su reputación y destruirla por completo. El novio esperaba en el altar improvisado. Su rostro estaba sucio, su ropa hecha jirones y sus pies descalzos delataban años de miseria. El nombre que le dieron fue simplemente Rui, un hombre que vagaba por las calles de la ciudad, aceptando la oferta de matrimonio a cambio de una comida caliente y un techo sobre su cabeza por una noche. Los invitados cuchicheaban entre ellos, algunos riendo disimuladamente, otros indignados. La humillación de Elena parecía completa. Cerró los ojos tratando de contener las lágrimas, pero en el momento en que el sacerdote abrió la boca para comenzar la ceremonia, Rui levantó la mano e interrumpió la ceremonia. Todos contuvieron la respiración. Antes de que esto continúe, su voz resonó en la habitación sorprendentemente firme y elocuente. «Creo que debo decir la verdad sobre quién soy realmente». La habitación se sumió en un silencio sepulcral. ¿Qué podría tener que revelar un mendigo? Isadora frunció el ceño. Elena abrió mucho los ojos y cesaron los murmullos. Rui alzó la vista, y su humilde semblante dio paso a una expresión de poder contenido. Luego, con una sonrisa misteriosa, declaró: «No soy quien crees que soy. Y mi querida Isadora, creo que te arrepentirás profundamente de lo que hiciste». Dijiste continuar, o ChatGPT estos, parte 2, el pasado oculto. El silencio en la sala era tan espeso que se podía oír el crepitar de las velas. Todas las miradas estaban puestas en el mendigo, que hasta hace un minuto no era más que un hombre olvidado en las calles. Isadora, siempre tan controlada, se agitaba inquieta. «¿De qué estás hablando, desgraciado?», espetó, tratando de mantener su autoridad. Rui sonrió desde la esquina, y su mirada se encontró con la de Elena, quien lo miraba con confusión y un hilo de esperanza. «Mi nombre no es Rui, y ciertamente no soy un mendigo». Hizo una pausa estratégica, absorbiendo la creciente tensión. «Mi nombre es Ricardo Montenegro, y hace años mi familia fue destruida por una mujer ambiciosa, una mujer llamada Isadora Vasconcellos». A Isadora se le heló la sangre. Su rostro, una vez triunfal, se desmoronó con incredulidad. «Esto es absurdo», gritó, pero su voz vaciló ligeramente. Elena miró de uno a otro sin entender. «¿Ricardo Montenegro?». El nombre era familiar pero lejano, como un recuerdo de la infancia que nunca se había aclarado del todo. «Me has destrozado, Isadora». La voz de Ricardo se oscureció. «Preparaste a mi familia para que lo perdiera todo. Mi padre, un respetado hombre de negocios, confiaba en ti, pero tú lo traicionaste. Falsificó documentos, malversó dinero y al final, cuando se dio cuenta de la traición, lo hizo parecer un criminal. Él murió deshonrado y yo fui perseguido, hasta que me obligaron a desaparecer». La gente a su alrededor comenzó a murmurar y algunos invitados miraron a Isadora con recelo. «Eso es ridículo. No eres más que un mendigo que quiere atención», gritó Isadora, pero ahora su voz transmitía algo más que rabia: miedo. Ricardo dio un paso adelante. «Pasé años en las sombras, esperando el momento adecuado. Imagínense mi sorpresa al descubrir que la mujer que destruyó a mi familia ahora estaba tratando de destruir a su propia hijastra de la misma manera». Elena sintió un escalofrío en la espalda. De repente,
Todas las crueldades de su madrastra cobraron aún más sentido. Pero ahora, continuó Ricardo con los ojos fijos en Isadora, te toca a ti pagar todo lo que has hecho. Y luego reveló algo que hizo que todos contuvieran la respiración. Antes de morir, mi padre dejó un testamento secreto, y en ella, toda la fortuna que robaste vuelve a mí. Dijiste, continuar. O ChatGPT estos, parte 3, a queda de Isadora. La sala estalló en murmullos y expresiones de conmoción. Isadora se puso pálida. Sus manos temblorosas agarraron el dobladillo de su vestido como si buscara algo en qué apoyarse. «Estás mintiendo», exclamó con voz aguda y desesperada. «Esa voluntad no existe». Ricardo sonrió con frialdad. «Sí, la hay. Y de hecho ya está en manos de abogados». Se volvió hacia los invitados. «En unas horas toda la fortuna que Isadora ha usurpado será bloqueada y sus mentiras finalmente saldrán a la luz». El corazón de Elena latía rápido. Su madrastra siempre se jactó de estar por encima de la ley, de ser intocable, pero en ese momento parecía más pequeña, frágil, acorralada como un animal acorralado. «Esto es un juego sucio». Isadora se acercó a Ricardo, con los ojos llenos de odio. «No eres más que un bastardo que vivió en la basura. ¿Crees que puedes volver y quitármelo todo?» «No solo lo creo», sostuvo su mirada. «Estoy seguro». Elena, todavía en estado de shock, encontró su voz. «Entonces, ¿quieres decir que todo este tiempo te estabas vengando?» Su voz era un susurro vacilante. Ricardo se volvió hacia ella y por primera vez sus ojos tenían algo menos determinación, arrepentimiento. «No es así como lo planeé, Elena, pero cuando escuché lo que te estaba obligando a hacer tuve que actuar». Hizo una pausa. «Nunca quise usarte como parte de esto». Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Toda su vida pensó que estaba sola contra Isadora, pero ahora frente a ella se encontraba un hombre que había sufrido tanto como ella, alguien a quien también le había destrozado la vida esta mujer. Isadora se echó a reír, pero su risa salió nerviosa e inestable. «¿Crees que puedes acabar conmigo?» Sus ojos brillaban de furia. «Siempre tengo un as en la manga, Ricardo». La sala estaba en suspenso. «Puede que tengas el dinero», continuó ella, con los labios curvados en una sonrisa cruel. «Pero hay cosas que ni siquiera tú puedes borrar». Ricardo frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?» Isadora dirigió a Elena una mirada venenosa y susurró, casi como un veneno goteando. «Pregúntale sobre el secreto de su padre». Elena sintió un escalofrío en la espalda. «¿El qué?» Y entonces la sonrisa de Isadora se ensanchó. «No eres quien crees que eres, querida, y cuando sepas la verdad, deseará no haber nacido nunca». Dijiste, continuar, o ChatGPT estos, parte 4, el secreto prohibido. La sala estaba sumida en un silencio sepulcral. Todas las miradas se volvieron hacia Elena, que sintió que el corazón le martilleaba contra el pecho. «¿Qué quieres decir con eso?» Su voz salió temblorosa pero llena de miedo. Isadora ladeó la cabeza, saboreando el momento. «Oh, querida, siempre has sido tan ingenua. ¿De verdad crees que tu padre era el hombre maravilloso que todo el mundo pinta?» Ella se rió suavemente. Tenía secretos, secretos que cambiarían su vida para siempre. Elena sintió que un nudo le apretaba la garganta. Desde que había perdido a su padre, lo único que la mantenía en pie era el recuerdo del hombre bueno y justo que había sido. Pero, ¿qué pasaría si? ¿Y si todo fuera mentira? Ricardo entrecerró los ojos, impaciente. «Deja de jugar a las adivinanzas, Isadora. ¿Qué estás insinuando?» La madrastra sonrió de reojo como una serpiente a punto de saltar. «La verdad, querida, es que Elena no es hija del que piensa». Se volvió hacia su hijastra y saboreó cada palabra. «Tu padre biológico. Él es el hombre que destruyó a la familia de Ricardo». Elena se tambaleó hacia atrás. «No, no puede ser». El aire se volvió pesado. Ricardo, que hasta entonces parecía imbatible, se quedó quieto, como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. «Eso es mentira», dijo, pero su voz flaqueó. Isadora se encogió de hombros.
Puedes creer lo que quieras, pero los documentos están bien guardados. Sabía que algún día esto podría ser útil. Elena sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Era la hija del hombre que arruinó la vida de Richard. Su mirada se encontró con la de él, pero esta vez había algo diferente. Algo peligroso. Lo que antes era complicidad, ahora era duda. Tal vez incluso odio. Y entonces Ricardo susurró: «Eso lo cambia todo». Dijiste: «Continuar» o ChatGPT estos. Parte 5. El bucle no deseado. Elena sintió que sus piernas se debilitaban. Su cuerpo temblaba, como si el suelo se derrumbara bajo sus pies. ¿Hija del enemigo? Eso no podía ser cierto. Estás mintiendo. Su voz salió en un frágil susurro. Mi padre nunca haría algo así. Isadora sonrió, complacida con el impacto de su revelación. ¿De verdad lo crees? Nunca te dijo nada, ¿verdad? ¿Por qué? Se volvió hacia Ricardo, que seguía inmóvil, absorbiendo el impacto. ¿Y tú, querida, crees que aún puedes salvar a esta chica ahora que sabes la verdad? Ricardo apretó los puños. Su mirada, una vez decidida, ahora era oscura. Un torbellino de emociones lo recorría. «Eso no cambia lo que has hecho, Isadora», dijo, tratando de mantener la voz firme. «La voluntad sigue vigente. Pagarás por lo que hiciste». «Oh, claro», se burló Isadora. «Pero dime, ¿realmente quieres tomar todo lo que era de la familia del hombre que destruyó la tuya? ¿Quieres que el nombre de Montenegro quede empañado para siempre?» Elena miró a Ricardo desesperada. «No tengo la culpa de los errores de mi padre. Lo sabes. Pero algo en él había cambiado. El calor que había visto antes, la chispa de la complicidad, parecía haberse apagado. Yo...» Ricardo vaciló, pero su expresión se endureció. «Necesito pensar», y luego simplemente le dio la espalda y salió del pasillo. A Elena se le rompió el corazón. Murmuraron los invitados, conmocionados por la escena que acababan de presenciar. Isadora dio un paso adelante y sujetó el rostro de Elena con un apretón cruel. «Y ahora, querida mía, estás realmente sola». Las lágrimas amenazaban con caer, pero Elena se negaba a que Isadora la viera débil. Algo dentro de ella se rompió, pero no era tristeza, era la ira. Si todos pensaban que estaba terminado, estaban equivocados, porque descubriría toda la verdad, y cuando se enteró, no habría nadie más que pudiera detenerla. Dijiste: «Continuar» o ChatGPT estos. Parte 6. La verdad oculta. La lluvia comenzó a caer sobre la mansión cuando Elena abandonó el salón, con el corazón aún acelerado. La revelación de Isadora ardía en su mente como el fuego. Era cierto. ¿Fue su padre el responsable de la ruina de la familia de Ricardo? Necesitaba saberlo. Sin pensarlo dos veces, cruzó el oscuro pasillo de la mansión y entró en la antigua oficina de su padre. El lugar había permanecido intacto desde su muerte. El olor de la madera y los libros viejos se mezclaba con el polvo acumulado, y los recuerdos de la infancia la persiguieron por un momento. Con manos temblorosas, comenzó a hurgar en viejos cajones, documentos y carpetas. Había papeles financieros, registros comerciales, nada que pruebe las palabras de Isadora. Pero entonces, detrás de un falso fondo en el último cajón, Elena encontró un sobre amarillento con el sello roto. Su nombre estaba escrito de puño y letra de su padre. Con el corazón en la garganta, desdobló la carta. «Mi querida Elena, si alguna vez lees esto, significa que la verdad salió a la luz antes de que yo pudiera contarla. Sé que puedes odiarme cuando te enteres, pero todo lo que hice fue para protegerte. Sí, cometí errores, y la más grande fue permitir que Ricardo Montenegro y su familia pagaran por crímenes que no eran suyos». El aire desapareció de los pulmones de Elena. Sus manos apretaron el papel con más fuerza. Era Isadora. Desde el principio, me puso en contra de la familia Montenegro y me hizo creer que era la única salida. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Ricardo y su familia lo perdieron todo, y yo fui cómplice de este error, incluso sin intención. Pero juro que traté de arreglarlo. El testamento que Isadora ocultó demuestra que parte de la fortuna debía ser devuelta a los Montenegro. Si estás leyendo esto,
luchar por la verdad. Un sollozo se le escapó a Elena. Su padre no era inocente, pero tampoco era el monstruo que pintaba Isadora. Ahora, todo tenía sentido. El miedo que mostró en los últimos meses antes de su muerte, los documentos que desaparecieron, Isadora lo manipuló. Y lo que es peor, Ricardo creía que su odio debía dirigirse hacia Elena. No podía permitir que esto continuara. Si Ricardo quería justicia, se la daría, pero primero tendría que enfrentarse a Isadora, y esta vez no como víctima, pero como un guerrero. Dijiste continuar. O ChatGPT estos, parte 7. Los turnos del juego. El viento frío entraba por las ventanas de la mansión cuando Elena regresó al salón. El lugar seguía bullicioso con los susurros de los invitados, pero su mente estaba concentrada en una sola cosa. Isadora tenía que pagar. Encontró a su madrastra en lo alto de la escalera principal, sosteniendo una copa de vino, como si nada hubiera pasado. «Tenemos que hablar, ahora», dijo Elena con voz firme. Isadora arqueó una ceja y tomó un sorbo de la bebida, fingiendo aburrimiento. «Oh, querida, ¿todavía estás conmocionada?» Pensé que ya había renunciado a intentar pelear conmigo. Elena apretó los puños. Encontré una carta de mi padre. Por un momento, el rostro de Isadora se endureció, pero pronto forzó una sonrisa. ¿Y qué demuestra eso? Elena respiró hondo y dio un paso adelante. Demuestra que mentiste. Mi padre no destruyó a la familia de Ricardo. Tú lo configuras todo. Manipulaste a mi padre para que creyera que no tenía otra opción, pero se arrepintió y trató de arreglarlo todo, y eso es exactamente lo que voy a hacer ahora. Los murmullos aumentaron. Algunos invitados comenzaron a alejarse de Isadora, dándose cuenta de que algo muy malo estaba pasando. «¡Qué tontería!», rió Isadora, pero su mirada tembló levemente. «No tienes pruebas». Elena alzó la carta. «Sí, lo hago. ¿Y sabes quién más leerá esto? Los abogados, la policía y Ricardo». Su nombre hizo que Isadora perdiera su color. «No seas ingenua, Elena. ¿Crees que Ricardo te va a creer?» La madrastra apretó el vaso con fuerza. «Ahora te odia. Lo viste en sus ojos. Y cuando se entera de que su familia en realidad tuvo algo que ver, nunca te lo perdonará». Esas palabras duelen, pero Elena no se echó atrás. «Prefiero que me odie por la verdad que vivir creyendo sus mentiras». El silencio en la sala era absoluto. Isadora entrecerró los ojos. «Si crees que has ganado, te equivocas». Elena se acercó un paso más, mirando a su madrastra a los ojos. «No necesito ganar, solo necesito derribarte». Y en ese momento, la puerta del salón se abrió con un golpe. Ricardo había vuelto, y la mirada que le dedicó a Isadora indicaba que las cosas estaban a punto de cambiar. Dijiste, continuar. O ChatGPT estos, parte 8. La confrontación final. La sala estaba en absoluto silencio cuando Ricardo entró. Sus ojos estaban fijos en Isadora, pero había algo diferente en ellos. Lo sabía todo. Elena sujetó la carta con fuerza. Ahora, todo estaba en sus manos. Isadora trató de recomponerse, forzando una sonrisa. Bueno, volvió a presenciar la derrota de Elena. Su voz tenía un hilo de desesperación. Ricardo no respondió de inmediato. Sus pasos resonaron en el suelo de mármol a medida que se acercaba. «No volví por Elena», dijo finalmente. «Vuelvo por ti». Los ojos de Isadora se abrieron de par en par, pero pronto lo disimuló. «¿Qué estás diciendo?». Ricardo miró a Elena y con un movimiento lento le quitó la carta de las manos. Leyó cada palabra con atención y cuando terminó, miró a su madrastra. «Pasé años creyendo que el padre de Elena había destruido a mi familia. Pasé años sintiendo odio, resentimiento, pero ahora sé la verdad». Elena contuvo la respiración. «Fuiste tú, Isadora. Tú lo configuras todo». La sala estalló en murmullos. Los invitados comenzaron a alejarse de Isadora como si fuera una plaga. «¡Esto es absurdo!», gritó, y la máscara empezó a resquebrajarse. Ricardo dio un paso adelante, con la mirada fría y calculadora. «El testamento ha sido recuperado. La fortuna de Montenegro será devuelta. Pero eso no es todo»,
También reabrí la investigación sobre los fraudes. Los abogados encontraron suficientes pruebas para demostrar que usted malversó dinero de la empresa de mi padre y la del marido al que engañaste. Elena abrió mucho los ojos. ¿Conseguiste las pruebas? Ricardo asintió. Isadora Vasconcellos. Su voz salió baja, llena de desprecio. Estás arruinado. La expresión de Isadora se convirtió en puro odio. ¡No!, gritó. ¡No perderé! En un ataque de desesperación, agarró un cuchillo de la mesa del comedor y cargó contra Elena. El tiempo parecía ralentizarse. Elena apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Isadora levantó la espada. Pero antes de que ella pudiera atacar, Ricardo se colocó entre ellos y sujetó fuertemente la muñeca de su madrastra. Se acabó. Su voz era fría como el hielo. La seguridad de la mansión finalmente intervino, agarrando a Isadora e inmovilizándola. Gritó y forcejeó, pero no había salida. Cuando la sacaron a rastras, sus ojos se encontraron con los de Elena por última vez. «Esto aún no ha terminado». Ella escupió las palabras como veneno, pero Elena se limitó a levantar la barbilla. «Para ti sí», y por primera vez en años, sintió que finalmente era libre. Dijiste, continuar, o ChatGPT estos. Parte 9. El peso de la verdad. La sala era un caos. Los invitados seguían murmurando, conmocionados por la escena que acababan de presenciar. Los guardias de seguridad se habían llevado a Isadora, pero el impacto de sus mentiras y crímenes aún flotaba en el aire. Elena sintió que sus piernas flaqueaban, como si todo el peso de los últimos años finalmente se liberara de sus hombros. Pero no hubo alivio, solo una sensación de vacío. Miró a Ricardo, que aún sostenía la carta de su padre. El hombre que hasta hace poco había sido un extraño y luego su improbable salvador, ahora parecía más distante que nunca. Entonces, ¿eso es todo? Su voz sonó baja. Ricardo respiró hondo y se pasó la mano por el pelo. Parecía exhausto. No sé qué decir, Elena. Sintió una opresión en el pecho. ¿Me odias? No respondió de inmediato. Sus ojos estaban llenos de un conflicto que no podía descifrar. No te odio, pero no sé cómo seguir adelante sabiendo todo esto. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. Mi padre no era inocente, pero se arrepintió, Ricardo, y yo no soy él. Lo sé, apartó la mirada como si le doliera, pero durante tanto tiempo soñé con la venganza, y ahora que ha sucedido, no sé qué hacer. Quería pedirle que se quedara. Significaba que, independientemente de sus familias, eran solo ellos. Pero algo en sus ojos decía que todavía había demasiadas heridas, y tal vez algunos de ellos nunca sanarían. Entonces, ¿es un adiós?, preguntó con la voz quebrada. Ricardo Gese. Es un hasta luego. Él se inclinó ligeramente, colocando un suave beso en su frente, y luego, sin mirar atrás, se fue. Elena se quedó allí, viendo su figura desaparecer a través de la puerta. Ganó. Derrotó a Isadora. Recuperó su libertad. Pero ¿por qué sintió que también había perdido algo? Dijiste, continuar. O ChatGPT estos. Parte 10. Comienzos dolorosos. El silencio en la mansión nunca se había sentido tan pesado. Sin Isadora, sin Ricardo, sin el peso constante del miedo. Y aún así, Elena se sentía vacía. En los días siguientes, la noticia del arresto de su madrastra dominó los periódicos. Los delitos salieron a la luz, los fraudes quedaron al descubierto, y las empresas que alguna vez estuvieron bajo su control comenzaron a ser investigadas. Por fin, se estaba haciendo justicia. Pero esto no trajo la paz que Elena había esperado. En cada rincón de la mansión había un fantasma. El despacho de su padre, donde encontró la verdad, la sala, donde había sido humillada, la puerta por la que salió Ricardo y nunca regresó. Quería creer que cumpliría la promesa de una hasta pronto, pero sabía que, para Ricardo, el dolor no desaparecería tan fácilmente. Tal vez nunca desaparecería. ¿Y ahora qué?, murmuró para sí misma, mientras observaba cómo la lluvia entraba por las ventanas.
La respuesta llegó cuando un abogado llegó a la mansión con nuevos documentos, el verdadero testamento de su padre, que Isadora luchó tanto por ocultar. La mayor parte de la fortuna le pertenece a usted, señorita Elena. Pero hay algo más. Ella frunció el ceño al ver un sobre separado. ¿Qué es eso? El abogado sonrió levemente. Tu padre dejó una última instrucción. Parte de los bienes deben ser entregados a la familia Montenegro, según el acuerdo original. La decisión ahora es tuya. El corazón de Elena se aceleró. Eso significaba algo mucho más grande que solo dinero. Significaba que podía hacer lo que su padre no pudo, corregir el pasado. ¿Pero qué pasa con Ricardo? ¿Aceptaría algo de ella? La respuesta solo existía en un lugar. Y entonces, por primera vez desde aquella noche, Elena supo exactamente lo que tenía que hacer. Dijiste, continuar. O ChatGPT estos, parte 11. La elección de Elena. Al día siguiente, Elena se levantó antes del amanecer. Su destino era claro, encontrar a Ricardo. Sabía dónde buscarlo. Después de todo lo que sucedió, probablemente no estaría en ninguno de los viejos círculos de la alta sociedad. Siempre fue un hombre forjado en el dolor, acostumbrado a sobrevivir. Y precisamente por eso, Elena lo encontró donde menos lo esperaba. En el mismo barrio humilde donde lo conoció, el lugar donde todos pensaban que era solo un mendigo. Estaba sentado en un banco del parque, vestido con ropa sencilla, observando el movimiento a su alrededor. Cuando la vio, entrecerró los ojos. Me encontraste rápidamente. Lo necesitaba. Se sentó a su lado, sin ceremonias. Hay algo que tengo que hacer. No respondió, solo esperó. Elena respiró hondo y le entregó el sobre con la parte de la herencia de Montenegro. Eso te pertenece a ti, Ricardo. A tu nombre, a tu familia. Tomó el sobre, pero no lo abrió. En cambio, miró a Elena durante un largo momento, como si buscara algo en sus ojos. No tenías que hacer eso. Lo necesitaba, sí. Su voz era firme. Porque mi padre lo intentó, pero no pudo arreglar lo que hizo. Y porque, por mucho que intentes alejarme, Ricardo, me preocupo por ti. Apartó la mirada. No sé si podré olvidarme de todo. No te pido que lo olvides. Ella le tomó la mano suavemente. Solo para que no dejes que te consuma. Por un momento, Ricardo guardó silencio. Entonces, finalmente, abrió el sobre y vio los documentos. Sus ojos se abrieron ligeramente. Eso es más de lo que esperaba. Eso es lo que te mereces. Dejó escapar un largo suspiro, cerrando los ojos por un momento. Cuando los volvió a abrir, había algo diferente. No era herido, ni odio. Era la aceptación. Necesito tiempo, Elena. Ella sonrió levemente. Lo sé, le apretó la mano antes de soltarla. Pero tal vez algún día vuelvo. Esta vez, Elena creyó. Porque por primera vez, Ricardo no huía. Dijiste, continuar. O ChatGPT estos, parte 12. Peso y libertad. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Por primera vez en años, Elena no vivía bajo la sombra de Isadora o bajo el peso de un destino forzado. Ahora era la dueña de su propia vida. La mansión, que alguna vez pareció una prisión, quedó vacía. Despidió a los empleados que trabajaban para Isadora, vendió las joyas y artículos de lujo que su madrastra había acumulado y tomó una decisión que sorprendió a todos. Puso la mansión a la venta. ¿Está segura de eso, señorita Elena?, preguntó el abogado. Miró a su alrededor por última vez. Todas las paredes de ese lugar tenían cicatrices de su dolor. Absoluta. La fortuna de Montenegro había sido restaurada. Ricardo tenía ahora el poder de reconstruir su vida, su familia. Pero Elena sabía que aún le quedaba una última cosa por hacer. Se fue a una nueva ciudad, donde nadie la conocía como la hijastra humillada o la heredera del escándalo. Compró un apartamento pequeño y sencillo, y comenzó una nueva rutina, sin lujos, sin imposiciones. Por primera vez, él vivía solo para ella. Pero aún así, todos los días, sus pensamientos volvían a Ricardo. Había aceptado la herencia, pero no el pasado. Todavía luchaba con sus propios dolores, con sus propios fantasmas,
Y Elena comprendió que no podía salvarlo de eso. Necesitaba querer salvarse a sí mismo. Entonces, una noche cualquiera, sentada en el porche de su nueva casa, escribió una carta. Ricardo, no sé dónde estás en este momento, pero espero que estés bien. Espero que hayas encontrado la paz. Yo encontré la mía. Fue extraño al principio, empezar de cero, pero hoy veo que nunca fui realmente libre hasta ahora. Si alguna vez quieres encontrarme, ya sabes dónde buscar, pero si no quieres, no pasa nada. Solo quiero que sepas que no guardo rencor. Con amor, Helena. Dobló la carta y la guardó en un cajón. Si alguna vez volvía, ella lo sabría. Pero si no volvía, de todos modos ella seguiría. Dijiste. Continuar. O ChatGPT estos. Parte 13. O retorno inesperado. Pasó el tiempo. Helena aprendió a apreciar la tranquilidad de su nueva vida, lejos de los escándalos y manipulaciones que la aprisionaron durante tanto tiempo. Pero algunas noches todavía se preguntaba si Ricardo estaba bien, si alguna vez apareciera en tu puerta. Y entonces apareció. Una tarde lluviosa, cuando Helena volvía del trabajo, encontró un sobre debajo de la puerta. Su nombre estaba escrito con una letra familiar. Su corazón se aceleró. Con manos temblorosas, abrió la carta. Helena, siempre has sido más fuerte que yo. Supiste cómo avanzar antes que yo. Pero creo que finalmente entendí lo que querías decir en esa plaza. He pasado tanto tiempo viviendo para el pasado que he olvidado lo que es construir un futuro. Pero ahora estoy listo para intentarlo. Si todavía quieres verme, estaré en la cafetería de la esquina a las 8. Ricardo. El corazón de Helena latía rápido. Por un momento, se quedó paralizada, sosteniendo la carta contra su pecho. Podía optar por no ir, para seguir con tu vida sin más complicaciones. Pero supe la respuesta incluso antes de pensar. Esa noche, cuando el reloj dio las 8, Helena entró en el café, y allí estaba él, sentado en una mesa junto a la ventana, mirándola con una sonrisa vacilante. Esta vez no hubo odio, no había dolor, solo la posibilidad de un nuevo comienzo. Respiró hondo, dio un paso adelante y le devolvió la sonrisa. El pasado por fin ha quedado atrás.